instrumentos públicos. Uno de ellos es el acta o instrumento de protocolación o de protocolización. En una de las sesiones presenciales ya habíamos empezado a estudiar este tema. Sin embargo, vamos a continuar con él atendiendo de que en la sesión anterior hicimos un poco de redacción, de práctica, y entonces es importante que continuemos con el tema de la protocolización. Vamos a unos minutitos nada más y ya estaremos iniciando. A dar inicio, ya dimos el tiempo prudencial para que todavía hay alguien que quiere entrar, ahorita le vamos a dar acceso. Ahí estamos. Bueno, como les decía, muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra reunión para el día de hoy. Buenas tardes, espero que estén bien. Vamos entonces a continuar con el tema de la protocolización, llamada también acta de protocolización. Habíamos acordado en la sesión presencial que tuvimos la oportunidad en la última sesión que íbamos a llamarle instrumento de protocolación. Le vamos a llamar instrumento de protocolación porque no es un acta. La realidad es que el legislador en 1946 que aprueban el código en el Congreso, en ese entonces era el Honorable Congreso, y que entra en vigencia el 1 de enero de 1947, pues el legislador le denominó acta de protocolación o de protocolización. Sin embargo, si nos vamos nosotros a la semántica de la palabra acta, y vamos a ver que según también la etimología del mismo término, no es un acta, ¿no? Es un instrumento. Es un instrumento porque se redacta en el protocolo, es un instrumento porque lo autoriza el notario, pero no contiene negocios jurídicos, no contiene contratos. Entonces, le vamos a denominar instrumento de protocolación o también le podemos llamar instrumento de protocolización. La legislación así lo regula y está regulado en distintas leyes. Lo vamos a encontrar regulado especialmente en el Código de Notariado, donde está qué documentos podemos protocolizar o protocolar y cuáles son los requisitos para ello. Pero también está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, está regulado en la ley del organismo judicial, está regulado en el Código de Comercio, está regulado en el Código Civil. Hay varias leyes, en la ley de colegiación profesional obligatoria, hay varias leyes donde se menciona el término protocolar o protocolizar. Entonces, vamos a ver que es un instrumento público por medio del cual el notario incorpora al registro notarial un documento público o privado. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, esa sería la definición. Es el instrumento público en virtud del cual el notario incorpora o intercala, creo que tal vez sería el término más adecuado, intercala en el registro notarial un documento público o privado. Tenemos que tener mucho cuidado con la terminología que vamos a utilizar, porque incorpora o intercala están términos correctos, pero no mete, porque muchas veces en el examen técnico profesional, no sé si por nervios, es cuando el notario mete. En el protocolo dice un documento público o privado. No es así, es intercala. Si vemos el artículo 13 del Código de Notariado, ahí se menciona la palabra intercalar. Intercalar. En las hojas, en la numeración fiscal, habíamos acordado que el protocolo tiene una numeración en la parte superior y tiene un número de registro a un costado. Esa numeración, de conformidad con el artículo 13 del Código de Notariado, no puede interrumpirse. Es decir, si esta es la 7, a continuación está la 8, la 9, la 10, etcétera, hasta llegar a completar el lote de hojas de protocolo. Supongamos que nuestro lote es de la 01 a la 049, serían
50, o sea, a las 0,55, serían 55 hojas, porque esa es la forma como se distribuyen las hojas de papel sellado especial para protocolo, en lotes. Entonces vamos a encontrar en el artículo 13 del Código de Notariado, algo que ya vimos en el semestre pasado. En el artículo 13, en el numeral 6, la numeración fiscal del papel sellado, se refiere al papel sellado especial para protocolo, la numeración fiscal, tanto el número que está en la parte superior y en el registro, el número de registro que está a un costado, a eso se refiere la numeral 6 del artículo 13. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen. Ahí están los términos: protocolen, que se intercalen, o en el caso de que el notario hubiere terminado la serie. Entonces, cuando se va a interrumpir esta numeración que tiene aquí el protocolo, esa numeración no puede interrumpirse hasta que se termine la serie. Si nos dieron un lote, 55 hojas, pues hasta que lleguemos a la número 55, yo creo que es antes. Cuando uno ve que tiene 3, 4 hojas de protocolo, pues uno paga el impuesto, va a la Superintendencia de Administración Tributaria y le van a otorgar otro lote, porque ya pagó el impuesto. Pero ese lote ya no va a tener una relación contigua. Si era de la 0,1 a la 0,55, cuando nosotros vayamos a haber pagado el impuesto y a recoger el próximo lote, ya no nos van a dar la 0,56. Nos van a dar la 300, por ejemplo, la 400. Ahí se interrumpe. Por eso regula que cuando se termine la serie, termine el lote, termine la serie, pago el impuesto, voy a recibir las hojas de protocolo, un lote, 2 lotes más, es otra numeración que tiene. Eso es cuando se interrumpe, se termina la serie. Y cuando se interrumpe, cuando se intercalen en el protocolo, quiere decir que un documento público o privado lo voy a intercalar en el protocolo, lo voy a intercalar entre 2 hojas de papel sellado especial para protocolo. Eso es protocolar, eso es protocolizar. Intercalar un documento público o privado en el registro notarial. ¿Qué quiere decir? Que aquí atrás hay otra hoja de protocolo. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces se confunde la palabra protocolizar con escribir aquí. Porque cuando uno le pide, diga los documentos que se protocolizan, las escrituras públicas. No, las escrituras públicas no. Las escrituras públicas se redactan en el papel sellado especial para protocolo. ¿Qué documentos se protocolizan? Bueno, nos vamos al artículo 63 del Código de Notariado y ahí vamos a encontrar los documentos que se protocolizan. Veamos el artículo 63 y vamos a encontrar que se protocolizan, uno, los documentos por disposición de la ley. Es decir, que hay un artículo que regula que el notario tiene o debe que protocolizar un documento público o privado. Público o privado. Es decir que, por ejemplo, en el artículo 101 del Código Civil, el notario autorizará el acta notarial, será el matrimonio en acta notarial. El notario, alguien quiere entrar todavía. Vamos a dejarlo ingresar. El notario autorizará el matrimonio en acta notarial, artículo 101. La que debe ser protocolizada o protocolada. Eso quiere decir, cuando autorizamos un matrimonio, esta acta notarial la tenemos que protocolizar, la tenemos que introducir, la tenemos que intercalar dentro de las hojas de papel sellado especial para protocolo. Aquí tenemos que intercalar, porque la ley no lo está ordenando. Artículo 101 del Código Civil. Lo mismo sucede con el acta notarial de protesto, que está regulada en el artículo 480 del Código de Comercio.
El acta notarial de protesto, en el numeral 6 del artículo 480, el acta deberá protocolizarse. Es decir, el notario redacta el acta notarial de protesto, hoja de papel bond, y cumpliendo con el artículo 480, numeral 6, lo vamos a intercalar. Es decir, lo vamos a introducir entre dos hojas de papel sellado especial para protocolo. Bien, entonces ya tenemos ahí los casos en que por disposición de la ley se va a protocolizar esos instrumentos públicos. Los dos son instrumentos públicos. Tanto el acta notarial de matrimonio como el acta notarial de protesto son instrumentos públicos. El acta notarial de inventario, lo vimos en el semestre pasado también, el acta notarial de inventario se va a protocolizar única y exclusivamente cuando contiene el avalúo de las aportaciones no dinerarias, con base al artículo 27 del Código de Comercio. El acta notarial de inventario únicamente se va a protocolizar cuando contiene el avalúo de las aportaciones no dinerarias. En el caso de constitución de una sociedad anónima o en el caso de la ampliación del capital de una sociedad por aportación no dineraria. Hay que tener mucho cuidado porque no todas las actas de inventario se van a protocolizar. Única y exclusivamente la que está regulada en el artículo 27 del Código de Comercio, nada más. Porque hay otras actas de inventario. En los procesos sucesorios van a encontrar también un inventario, pero ese no se protocoliza porque ese forma parte del expediente de proceso sucesorio. Ese no se protocoliza. Hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. Bien. En el artículo 37 de la ley del organismo judicial vamos a encontrar regulados los documentos que vienen del extranjero. Y en el artículo 37 de la ley del organismo judicial vamos a encontrar también por disposición de la ley, 38 de la ley del organismo judicial, protocolación. Vean cómo está, protocolación. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario. Bueno, solo el notario los puede protocolizar, pero el legislador le quiso consignar ahí ante notario. Entonces, también por disposición de la ley, cuando viene un documento del extranjero, a excepción de sentencia, la sentencia no, la sentencia tiene un procedimiento diferente, la sentencia tiene que seguir el procedimiento del exequatur, pero cuando viene un documento proveniente del extranjero que contiene un negocio jurídico, un mandato, una compraventa, una donación, una carta de pago que viene del extranjero, ya sea porque fue autorizada por notario extranjero o por notario guatemalteco, viene a Guatemala el documento, hay que intercalarlo en el protocolo para que surte efectos en Guatemala, conforme el artículo 38 de la ley del organismo judicial. Vemos, ya tenemos ejemplos como la legislación, eso es cuando, ¿se acuerdan en el artículo 1? El notario tiene fe pública para autorizar actos o contratos a requerimiento de parte o por disposición de la ley. En esos casos que estamos mencionando, está actuando por disposición de la ley, ¿no? Y entonces vamos a encontrar que cuando actúa por disposición de la ley, los instrumentos públicos los va a autorizar con la antefirma por mí y ante mí. Entonces vemos, esos son los casos de la protocolización por disposición de la ley. Pero el mismo artículo 63 en el numeral 1 regula que se van a protocolizar o que se deben protocolizar, además
de los que la ley regula o que la ley exige, también por orden de juez. Y por orden de juez citamos la vez pasada el artículo 222. En el artículo 222 del Código Procesal Civil y Mercantil vamos a encontrar cuando el juez ordena al notario protocolizar un documento. En el artículo 222, si tienen su código ahí, pasado el término a que se refiere el artículo anterior, si no hubiere oposición de parte, el juez aprobará la partición en auto razonado y mandará protocolarla por el propio notario partidor. Entonces tenemos ahí que el juez puede ordenar que se protocole, que se protocolice esa resolución, que es un auto, esa resolución que va a dictar aprobando el proyecto de partición. Y tenemos otro artículo que también regula, aquí está, otro artículo que regula la protocolización por orden de juez. En el artículo 472 del Código Procesal Civil y Mercantil regula lo siguiente: acto seguido, el juez deberá dictar resolución mandando protocolizar el testamento y lo entregará al notario que designe la mayoría o, en su defecto, el que decida el propio juez. Vemos entonces en el artículo 472 del Código Procesal Civil, tenemos dos ejemplos claros. Cuando el juez ordena que se protocolice o que se protocole la resolución que dicta. ¿En qué casos? Bueno, pues en el caso del juicio oral de partición y en el caso de los testamentos cerrados que regula el artículo 472 del Código Procesal Civil y Mercantil. Porque entonces ahí estamos viendo en el artículo 63 del Código de Notariado, podrán protocolarse, uno, los documentos o diligencias, oigan bien cómo los califica, documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley. Explique un caso. Bueno, pues ahí vamos a explicar un caso. O por tribunal competente. Explique cuándo procede por orden de juez. Entonces vemos ahí, tenemos los casos cuando se van a protocolizar por disposición de la ley o por tribunal competente. En estos dos casos, el juez ordena, pero no va a firmar. El juez ordena que se protocole o que se protocolice el auto que aprueba la partición o la resolución que dicta en el caso del testamento cerrado y se lo entrega al notario. El notario lo recibe y lo va a protocolizar. Quiere decir, lo va a intercalar entre las hojas del registro notarial a su cargo. No decimos de su protocolo porque no es de él, ya sabemos que no es de él. El registro notarial a su cargo. El juez no va a ir a firmar. El juez solo se lo entrega al notario. En los dos casos, tanto en el 222 como en el 472, el juez solo se lo entrega al notario. Entonces, les hago esta referencia porque el notario lo va a autorizar por mí y ante mí, porque está actuando por disposición de la ley o porque está actuando por orden de juez. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque en el artículo 13, en el 63, en el artículo 63, vamos a regresar.
está regulado que también se pueden protocolizar los documentos privados cuya firma hubieran sido previamente legalizados. Si nosotros tenemos un documento privado, pero tiene firma legalizada, ¿qué contratos pueden constar en documento privado? Yo me recuerdo que en el semestre pasado hicimos ese comentario, hicimos ese análisis. ¿Qué contratos pueden constar en documento privado? Las partes lo firman, van con el notario y el notario legaliza la firma. Ese documento privado que tiene firma legalizada también se puede protocolar o protocolizar. Solo que aquí ya no es por disposición de la ley, tampoco es por orden de juez, sino que aquí es a requerimiento de parte. Aquí es a requerimiento de parte. A requerimiento de parte. Tal como lo regula el artículo 1 del Código Notarial. Entonces el notario tendrá que consignar los datos de la persona que está pidiendo o que está entregando el documento para protocolizar. Tiene que consignar los datos de la persona que está pidiendo al notario que protocolice el documento. Pero también en el artículo 63 encontramos que los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firma. En el semestre pasado me recuerdo que insistimos mucho en la clasificación de los documentos. Y cuando vimos la clasificación de los documentos, vimos que eran documentos públicos y documentos privados. Y luego vimos cómo se clasificaban los documentos privados, que eran preguntas de las variantes. ¿Cómo se clasifican los documentos privados? Y se clasifican sin firma legalizada, con firma legalizada, con firma reconocida ante juez competente. Están las tres clasificaciones del documento privado. Y aquí lo vamos a aplicar, porque se pueden protocolizar o protocolar los documentos privados que no tienen firma legalizada. Solo firmaron las personas y ahí termina el documento. Pero también se pueden protocolizar los documentos privados que tienen la firma legalizada. Que tienen la firma legalizada. ¿Cuál es la diferencia? Entonces seguimos la lectura del artículo 63. En los casos previstos en el inciso 1, es decir, por disposición de la ley o por orden de juez, la protocolización la hará el notario por sí y ante sí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir por mí y ante mí. Es que aquí el legislador le está hablando al notario. No todos los legisladores tienen la dicha y el privilegio de ser notarios, entonces ellos no pueden decir por mí ante mí, sino que van a decir por sí y ante sí. Usted lo hace por sí y ante sí. Yo lo hago por mí y ante mí, ¿sí? Por eso está regulado de esa manera. En el examen técnico profesional uno les pregunta eso, mire, ¿cuándo es por sí ante sí? Yo solo sabía por mí ante mí. Pero no, aquí está la explicación. Entonces, en esos casos, es por mí y ante mí. ¿Sí? Nosotros, como si tenemos la dicha que somos y vamos a ser notarios, entonces podemos decir por mí y ante mí. Luego, sigue regulando este segundo párrafo del artículo 63. En los casos de los incisos, del inciso 2, al caso del inciso 2, bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento. Basta la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento. Supongamos que A, B, C y D se reconocieron en alguna obligación a favor de J. Se reconocieron. 4 se reconocieron a favor de J, pero tienen firma legalizada. Legalizaron la firma de los 5. Entonces basta con que comparezca J. Va a comparecer J ante el notario, porque aquí es a requerimiento de parte, ya no es por disposición de la ley ni por orden de juez. En ese caso, que el documento tiene firma legalizada, y son 4, son 5 los que firman, 4 deudores y un acreedor. Acordémonos que cuando hablamos de acreedor y deudor no es solo porque debe, es porque tienen que cumplir una obligación.
Porque muchas veces, también problema del técnico profesional, cuando hablamos de acreedor y de deudor, piensan que porque debe una cantidad de dinero, no necesariamente. Debe un hacer o no hacer, ¿no? O debe entregar algo. 1319 del Código Civil. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, si hay 4 deudores y un acreedor, pero tiene firma legalizada, como está a favor del acreedor, basta que comparezca el acreedor. En el otro caso, no tiene firma legalizada, solo firmaron los 5. Ahí tienen que comparecer los 5. ¿Qué quiere decir? Ante mí, XX notario comparecen. Y tenemos que consignar a los 5 el nombre, la edad, la nacionalidad, el domicilio, el estado de familia, la ocupación, profesión, oficio y cómo se identifica. 7 elementos, 7 datos de cada uno. Comparecen A, B, C, D, E y los 7 elementos de cada uno. Entonces, cuando no tiene firma legalizada, tienen que comparecer todos. Bien. Entonces vemos ahí que lo regula el artículo 63. ¿Cómo redactamos una protocolación? ¿Cómo redactamos una protocolización? La vamos a redactar en hoja de papel sellado especial para protocolo. Aquí la vamos a redactar en una hoja de papel sellado especial para protocolo. ¿Qué requisitos? De forma, ¿sí? Acordémonos que hay requisitos esenciales, no esenciales, especiales. Y aquí tenemos los requisitos especiales para protocolar o protocolizar un documento público o privado. Veamos, el número de orden del instrumento. Ya el día viernes que estuvimos en la sesión presencial, redactamos un instrumento. ¿Y qué le consignamos? 1. Ahora tendríamos que consignarle 2. Ya tendríamos que consignar lo que vamos a hacer en la próxima sesión presencial. 2. En la ciudad de Guatemala, el 4 de agosto del año 2025, ante mí, 2 puntos, nuestro nombre, notario o notario. Por eso regula el número de orden del instrumento, el lugar y la fecha. Nombre de los solicitantes. ¿Quién lo está solicitando? En el caso que sea a requerimiento de parte. ¿Quién está solicitando? Cuando no hay solicitante, cuando lo va a hacer el notario por disposición de la ley o por orden de juez, entonces va a consignar por mí y ante mí. Eso lo vamos a redactar el lunes, despacio, cuando estemos en forma presencial. Por mí y ante mí, notario. Le vamos a consignar entonces 2 en la ciudad de Guatemala, el 4 de agosto del año 2025, por mí y ante mí. Así lo vamos a consignar, porque es por disposición de la ley. Cuando no es en ninguno de los casos regulados en el numeral 1, entonces tendría que ser ante mí, porque va a haber un solicitante. Bueno, los nombres de los solicitantes, pero tenemos que complementarlo con el artículo 29 del Código de Notariado, porque estos son los requisitos especiales. Allá están los generales. Nombres de los solicitantes, oigan esto, o transcripción en su caso del mandato judicial. ¿Recuerdan que les dije? El juez no va a firmar, él solo entrega la resolución judicial. Esa resolución, ese mandato judicial, este es otro problema en el técnico profesional. Cuando uno les pregunta, explique esa parte. Es que si es mandatario judicial, con el testimonio inscrito en el registro electrónico.
No. El mandato judicial se refiere a la resolución que el juez dicta en los casos regulados en el artículo 222 y 472 del Código Procesal Civil y Mercantil. A eso se refiere. Entonces tenemos que transcribir textualmente, se recuerda que hablamos de la transcripción textual, tenemos que transcribir textualmente la resolución, que lo estamos haciendo por resolución judicial. Aquí regula mandato judicial, pero se refiere a la orden que el juez está dando que se protocolice. Mención del documento o de la diligencia. ¿Qué vamos a decir? Bueno, pues es un acta notarial de matrimonio, eso es una diligencia, es un documento, es un auto que aprueba el proyecto de partición. Mención del documento. ¿Qué vamos a protocolizar? Es un documento que proviene del extranjero. En el artículo 5 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria también hay una protocolización por disposición de la ley. Entonces vemos aquí, tenemos que mencionar el documento o la diligencia, a qué se refiere. Luego, indicando el número de hojas. Procedo a protocolizar el acta notarial de matrimonio, contenido. ¿En cuántas hojas está el acta notarial de matrimonio? Bueno, si solo llegaron los contrayentes, puede ser 2 hojas. Pero si es con los contrayentes, si todos los invitados que quisieron firmar, pueden ser más hojas. Entonces acá tenemos que indicar en cuántas hojas está contenido el documento que vamos a intercalar. Y vamos a mencionar también quién lo autorizó, quién lo extendió. Tenemos que describir el documento. Procedo a protocolizar el acta notarial de matrimonio que autoricé en esta ciudad el 1 de los corrientes, o el 1 de agosto del año en curso, contenida en 2 hojas. Autorizada por el infrascrito notario, porque soy yo. Decimos infrascrito cuando soy yo. Esa palabra infrascrito a veces creo que nos cuesta utilizarla, porque a veces es la persona y todavía dice, es otra persona que extendió el documento y ahí escriben el infrascrito. El infrascrito es la persona, ¿sí? Autorizada en esta ciudad el 1 de agosto, como fue viernes y sábado, son días de matrimonio, como fue autorizada en esta ciudad el 1 de agosto del año en curso, por el infrascrito notario. Infrascrito quiere decir por el que firma. ¿Y quién va a firmar? Nosotros, porque es por disposición de la ley. Entonces vemos aquí los requisitos. También dice el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa, ¿no? El lugar que ocupa en el protocolo. Esto se refiere, que vamos a ejemplificar aquí. Por eso no usé presentación hoy, porque esto es mejor explicarlo de esta manera. El lugar que ocupa. ¿Qué lugar va a ocupar? Si aquí tenemos el folio 1 y vamos a intercalar el acta notarial de matrimonio, digamos en 2 hojas, entonces va a ocupar, ¿qué lugar va a ocupar? Va a ocupar y que ocupará los folios 2 y 3. A eso se refiere cuando menciona el lugar que ocupa. Va a ocupar, como aquí tenemos el folio 1, donde va a ir la protocolación, el instrumento que vamos a redactar para incorporarlo, entonces va a ocupar el folio 2 y el folio 3, si estuviera en 2 hojas. Si estuviera en más hojas, supongamos 5 hojas, va a ocupar los folios 2, 3, 4, 5. Así, a eso se refiere cuando menciona el lugar que ocupa. Luego, según la foliación, ahí está la aclaración, según la foliación, y los números que corresponden a la primera y última hoja. Esta es la hoja A, digamos 67, y la que va a estar va a ser A68. Entonces vamos a indicar que ocupará los folios 2 y 3 y quedará comprendida entre las hojas de papel sellado especial para protocolo A67 y A68.
y de registros 03 y 04 respectivamente del registro notarial a mi cargo. Esa es la protocolización. Eso es lo que regula aquí el artículo 64. Luego, por supuesto, que viene el cierre, porque tenemos que concatenarlo con el artículo 29. El infrascrito notario da fe. ¿De qué vamos a dar fe? Que tuvimos a la vista. De lo que tuvimos a la vista. Y además de eso, vamos a dar fe que lo leímos, que lo aceptamos, que lo ratificamos y que lo firmamos. Cuando es el propio notario con la antefirma por mí y ante mí. Cuando es a requerimiento de parte, pues que el compareciente, el solicitante lee lo escrito y enterado de su contenido, objeto, validez y efectos, lo ratifica, acepta y firma. Y firma el solicitante, consignamos las palabras ante mí y la firma del notario. Ahí está el artículo 64 del Código de Notariado. Entonces vemos ahí, ya vimos la definición, ya vimos qué documentos se pueden protocolizar o protocolar, vimos que hay por disposición de la ley, vimos que hay por orden de juez, ya vimos qué requisitos tenemos que cumplir cuando redactamos el instrumento de protocolización. Ahora veamos las formas. Oigan, pongan atención, las formas de protocolizar o de protocolar. Hay dos formas de protocolizar. Esto es por interpretación de la ley, es por análisis de la legislación, porque la ley no dice formas de protocolizar, no. La ley solo le menciona qué documentos puede protocolar, cómo los puede protocolizar, qué requisitos debe contener y cómo los va a autorizar. Eso es lo que regula la ley. Ahora, las formas. Hay dos formas de protocolar o de protocolizar. Uno, por instrumento de protocolización. Por instrumento de protocolización, cuando consignamos 2 en la ciudad de Guatemala, el 4 de agosto del año 2025, por mí y ante mí, nuestro nombre notario, procedo a protocolizar el acta notarial de matrimonio. O procedo a protocolizar un documento proveniente del extranjero. O procedo a protocolizar un acta notarial de protesta. O procedo a protocolizar el acta de asamblea de constitución de un colegio profesional. Ahí están los ejemplos. Ese es por instrumento de protocolización. ¿Cuál es el objeto del instrumento de protocolización? El objeto del instrumento de protocolización es incorporar, intercalar en el registro notarial un documento público o privado. Ese es el objeto del instrumento. Eso va aquí. El 2 que estamos mencionando, 2 en la ciudad de Guatemala, el 4 de agosto del año 2025, por mí, ante mí, fulano notario, procedo a protocolizar el acta notarial de matrimonio de la forma siguiente. Ya vienen las cláusulas, que es lo que vamos a redactar en la próxima sesión. Bien, esa es la forma, una forma por instrumento de protocolización. Pero también existe otra forma, cómo protocolizar, que está regulada en el artículo 65 del Código de Notariado. Y esa forma va a ser por instrumento de protocolización. Por cláusula, perdí un momento la concentración. Por cláusula de protocolización. Entonces, ¿cuáles son las dos formas de protocolizar? Una, por instrumento de protocolización. 2, por cláusula de protocolización. Veamos el artículo 65. Cuando en una escritura pública se convenga en la protocolación de un documento o diligencia relacionada con ella, relacionada con la escritura pública. La cláusula respectiva, cuando vimos las partes de la escritura, vimos algunas cláusulas especiales.
vimos la cláusula de arbitraje, vimos la cláusula de indemnización, vimos la cláusula de protocolización, que es esta de la que estamos hablando. Entonces aquí vamos a aplicarla por protocolización, por cláusula de protocolización. Cuando en una escritura pública se convenga en la protocolación de documentos o diligencias relacionados con ella, con la escritura, la cláusula respectiva contendrá los requisitos pertinentes a los artículos anteriores y hará las veces de acta. Es decir, hará las veces de instrumento de protocolización. Ejemplos. El ejemplo típico y claro, el artículo 27 del Código de Comercio. Es el ejemplo típico. En el artículo 27, mi código me cuesta un poquito porque es muy buen código, pero tiene muchos análisis y a veces me cuesta encontrar los artículos, pero aquí vamos a encontrar el artículo 27, 27 del Código de Comercio. Los bienes que no consistan en dinero aportados por los socios pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se detallarán y justipreciarán en la escritura constitutiva o en el inventario previamente aceptado por los socios, el que deberá protocolizarse, el inventario. Pero acá lo que tenemos que tener mucho, por eso les insistí, el objeto del instrumento de protocolación es incorporar al registro notarial un documento público o privado. Aquí, el objeto del instrumento público es la constitución de la sociedad mercantil. Accesoriamente hay una cláusula de protocolización, accesoriamente, porque esto no es siempre. Si no hay aportación no dineraria, no va a haber necesidad de un inventario. Si los socios están de acuerdo con el valor de los bienes aportados, no hay necesidad de inventario. El inventario es cuando alguno de los socios no está de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo con el valor que le están dando al vehículo. No estoy de acuerdo con el valor del inmueble, no tiene construcción, está en un lugar pues no muy apropiado, yo no estoy de acuerdo con el valor. En ese momento hay derechos subjetivos en conflicto. No está de acuerdo, no hay voluntad. Acuérdense el elemento esencial, el consentimiento. Si no hay voluntad, no hay consentimiento. Entonces, en ese caso, hay que fraccionar un inventario para que el evaluador le dé el valor con sus conocimientos técnicos, con sus conocimientos que tiene por ser autorizado. Es un evaluador autorizado. ¿Por quién? Por el Ministerio de Finanzas Públicas. Autoriza a los evaluadores y él va a determinar el valor. Ese inventario de los bienes, de las aportaciones no dinerarias, en una cláusula. La cláusula será quinta. El inventario de las aportaciones no dinerarias consta en avalúo practicado por el evaluador autorizado número tal, el que está contenido en tantas hojas, y pasarán a ocupar los folios 13, 14 y 15 y quedarán comprendidas entre las hojas de papel sellado especial para protocolo con números A18 y A19 y de registros 20 y 21 respectivamente. Punto. Cláusula sexta. Ya viene la otra cláusula. Es una cláusula. Acordémonos que las cláusulas son los párrafos que integran la escritura pública. Entonces, las dos formas de protocolación o de protocolización son: uno, por instrumento de protocolización; dos, por cláusula de protocolización. En el caso de la cláusula es algo accesorio. Lo principal ahí es la constitución de la sociedad. En un contrato de obra, el contrato de obra puede
constar en documento privado, pero también puede constar en escritura pública, porque sería un contrato ad probationem, para probar la relación contractual y los términos en que se combinó la construcción de la obra. Y puede ser que la persona diga, mire, aquí tengo los planos para elaborar la obra, así de esta forma necesito en este espacio, yo tengo los planos. Y como es un contrato de obra, tiene mucha relación, tiene íntima relación con la escritura de contrato de obra. Y entonces en una cláusula se puede protocolizar los planos. O puede ser que diga, mire, yo tengo esta imagen, una fotografía, tengo esta imagen o tengo este dibujo, así quiero que quede la obra. Porque la obra puede ser de construcción, puede ser de elaboración de una estatua, no solamente de construcción. Así quiero que quede la obra. Y quiero que este plano, quiero que esta fotografía, quiero que esta imagen quede protocolizada en el contrato para que quede constancia que así tiene que entregar la obra el constructor. Entonces es un ejemplo cuando el documento tiene íntima relación con la escritura pública. Bien. Luego tenemos de esa misma manera en el artículo 65 del Código de Notariado algo muy importante que está regulado no en la protocolización, pero sí está relacionado porque en el artículo 67, que nos salimos un poquito del tema, pero digamos qué relación tiene, en el artículo 67 del Código de Notariado, los testimonios serán compulsados, perdón, no es ese. No es ese. Es el 71, perdón. Es que me cambia de tema. Entonces me confundí ahí, disculpe. El artículo 71. Los documentos o diligencias protocoladas se considerarán como parte de las escrituras respectivas y en consecuencia se insertarán en el testimonio. Cuando vamos a protocolizar, por ejemplo, en un contrato de partición de bienes inmuebles y las personas dicen, mire, aquí están los planos, cómo van a quedar las fracciones, quiero que protocolice los planos. O el notario les puede aconsejar, mire, es aconsejable protocolizar los planos para que cada quien tenga el plano de la fracción que le corresponde. Porque muchas veces las personas dicen, mire, pero ¿cuáles son mis medidas? Y bueno, de la fracción, pues, por supuesto, ¿cuáles son las medidas y colindancias de la fracción? Pues aquí tengo mucho cuidado cuando uno habla. ¿Cuáles son las medidas y colindancias de la fracción que me corresponde? Protocolicemos el plano en la escritura. Ahí aplicamos la cláusula de protocolización. Y cuando extendemos el testimonio de conformidad con el artículo 71 del Código Notariado, tenemos que incluir en el testimonio los planos. Pero pongan atención con esto, Si el documento protocolado contuviere un plano, el testimonio se acompañará, además de la copia del mismo, certificada con una razón sellada y firmada por el notario. Firmada y sellada por el notario. ¿Qué quiere decir? Extendemos el testimonio que tiene dos partes. La parte que reproduce el instrumento público, la parte de la razón, pero ahora va a tener una tercera parte que es el plano, la copia del plano protocolizado. O la copia del plano protocolizado. En ese plano tenemos que asentar una razón. El infrascrito notario certifica la autenticidad de esta copia con su original, firmada y sellada, cumpliendo con el artículo 71, segundo párrafo del Código de Notariado. Si el documento protocolado contuviere un plano, el testimonio se acompañará, además de una copia del mismo certificada con una razón firmada y sellada por el notario en la que hará constar su identidad. Eso es. Certifico la identidad de esta copia con su original. Firma y sello. Está sencillo. Entonces ahí tenemos los casos de la protocolización. Veamos el programa. En el programa mencionan definición, documentos que se protocolan.
formas de autorizar, ya lo vimos, ponme ante mí, o si hay solicitantes ante mí. Requisitos también ya vimos, el artículo 63 y el artículo 64. Efectos jurídicos, ¿cuáles son los efectos jurídicos de la protocolización? Bueno, dependiendo de qué documento vamos a protocolizar, porque si es un documento proveniente del extranjero, que es un tema que está en el programa, que vamos a estudiar más adelante, los efectos son que surte efectos en Guatemala. Ese es uno de los efectos, que el documento extendido en el extranjero surta efectos en Guatemala. Artículo 38 de la ley del organismo judicial. La conservación del documento, su perpetuidad, ¿no? Se hace perpetuo. El notario no es perpetuo, el notario llega a su momento y terminó su existencia, pero el documento se va a perpetuar porque va a formar parte del protocolo. Cuando el notario ya no quiere castular o cuando el notario fallece, el protocolo se remite al director del Archivo General de Protocolos, ¿no? Y él está obligado a conservar ese protocolo por infinitamente, no sé hasta cuándo, porque con los sistemas de los sismos no sé si pueda pasar algo, pero de repente un siniestro o algo, pero aún de eso quedan microfilmados. Entonces quiere decir que se va a hacer perpetuo el documento. Y además de eso, fecha cierta y determinada. Si protocolizamos un documento privado que no tiene fecha, porque es posible, acordémonos que un documento privado lo redactan las personas con base a sus conocimientos, con su leal saber y entender, ¿no? Y es posible que no le pusieran fecha, solo nombres, yo fulano, yo sutano, qué fue el documento, a qué se refiere, la firma nada más. Es posible que no tenga fecha. Pero el principio de fecha cierta y determinada quiere decir que a partir de la fecha de protocolación, de intercalarlo en el registro notarial, se presume la existencia del documento. Bien, voy a dejar unos minutos para dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Yo les recomiendo que estemos estudiando, por favor. Dejemos para último momento, por favor. El éxito de este curso es constante lectura, constante estudio, constante repaso, leer lo que estamos comentando y de repente, pues, hay algún cambio. Ustedes me pueden ayudar con eso, porque aquí aprendemos los dos, aprenden ustedes y aprendo yo también. Bueno, dudas, comentarios, preguntas, observaciones, porque ya, si no, me voy a la otra sección. Elmer, le escucho. Buenas tardes, notario, con una pregunta sobre el artículo 64, numeral 3. En la última parte, ¿a qué se está refiriendo cuando se regula mandato judicial? Claro, sí, eso como lo explicaba en la exposición. Se refiere cuando el juez, es la orden que da el juez que se protocolicen o se protocolen determinados documentos que citamos. Se refiere a una resolución que dicta el juez. A eso se refiere. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Buenas tardes, Lick. Una pregunta. ¿Este se redacta en papel sellado especial para protocolo? Correcto. Por ejemplo, aquí les dije, aquí hicimos mención de esta hoja, protocolo. Ahí se redacta. Gracias. Muy bien. Sí, Elmer, le escucho. Le escucho, Elmer. Según el artículo 64, esos son requisitos especiales. Correcto.
porque tiene que cumplir con el 29, con el 31 y el 64. Bien. Si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, deseo que tengan muy buena tarde. Virtualmente nos veremos el próximo viernes